Tenemos en esta mañana el libro de Judas. Judas está antito de Apocalipsis. Y en esta mañana Dios me ha puesto a mí para compartir con ustedes este libro de Judas. Tiene 25 versículos. Como les digo, creo que ha sido poco leído o poco escudriñado y compartido. Y empezamos con Judas 1 y 2, porque la lectura de todo es muy extensa, digamos, para una lectura. Judas 1 y 2. Amén. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Señor, en esta mañana infinitas gracias por el gran honor que me has dado, por tu gran misericordia, Señor, de poder estar en esta congregación al frente, y que tú, Señor, por ese amor y esa misericordia me usas, Señor, para que yo pueda compartir con mis hermanos. Toda la gloria y la honra es para ti. A través de tu Espíritu Santo te pido la asistencia en esta mañana, porque sin la asistencia tuya, Señor, y el amor del Padre y la cobertura de Jesucristo y de tu Espíritu Santo, nada somos, Señor. En esta mañana voy a compartir con mis hermanos esta palabra y yo sé que va a ser de mucha edificación. Muy bien, hermanos, ahora sí, preparémonos. En primer lugar, Judas dice que era siervo de Dios, un servidor de Dios. Y la palabra servidor significa también esclavo. No solo era un servidor, un siervo, sino que pasó a ser aún más esclavo. Entonces, yo veo a Judas con mucho compromiso ante Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que era hermano de Jacobo. Me gustan los detalles, ¿verdad? Ustedes saben que me gustan los detalles y me gusta extraerle ahí. Judas no diríamos, para entender, no sacó pecho diciendo: yo soy hermano de Jesucristo. Casi nada. Soy hermano de Jesucristo. Posiblemente, digo yo, sonaría un poco arrogante, un poco orgulloso, pero no. Él dice: yo soy hermano de Jacobo. Y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, que toda es inspirada por él, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 3:15, 3:16 y 17, que toda la palabra es inspirada por Dios. Dice entonces en el capítulo 13 de Mateo 13:55, vamos a ir corroborando quién era Judas y quién era Jacobo. Dice Mateo 13:55, cuando Jesús estaba en Nazaret, cuando enseñaba, hacía maravillas, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Aquí aparece José, Simón y Judas. Entonces vamos corroborando que, porque también había un poquito más adelantito, para ir afirmando aún más la situación, en Marcos capítulo 6, versículo 3 al 6. Marcos 3, 6, 3
perdón, 6 del 3 al 6. También corrobora, aún más enfatiza, donde dice: Marcos 6 del 3 al 6. Ok. Aquí estoy. ¿No es este el carpintero, también refiriéndose a Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A pesar de que Judas, hermano de Jesús, se crió ahí con Jesús, con María, con Jacobo, sin embargo, no creía en sus milagros, no creía en Jesús. Cosa muy interesante. Jacobo anduvo con Jesús, viendo los milagros, comiendo, aprendiendo, y sin embargo, ahí no creía en Jesús. Y vean el otro asunto. Hablemos un poquito de Judas Iscariote. Judas Iscariote era contado entre los 12 y anduvo también con Jesús. Y veía todo también. Sin embargo, al final no le sirvió. Se condenó. Con la platita que le dieron, dice que se compró un campo, compró un mecate y se colgó ahí. Y todos creo que sabemos la historia. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que una persona puede andar con Jesús, puede ver sus milagros, no sé cuántos años, pero los 3 años y medio de su vida ministerial de Jesús, ahí estuvo Judas también, como su familia. Sin embargo, no creían en él. Judas Iscariote, ese anduvo con Jesús también, aparentó, sin embargo, no era, no fue. Al final fue condenado. Esas son las cosas que yo analizo y me pongo a meditar, ¿verdad? Sobre las dos posiciones. Vamos a leer ya entrando más adelantito en Hechos 1, 13 y 14. Vamos a ver, en esta mañana traigo muchos versículos para compartir. Así es de que ustedes que traen sus libretitas, apunten para que después repasen. Gálatas 1, 19. Algo también tiene que referirse a lo mismo. Si alguien quiere leerlo, pues con mucho gusto. Gálatas 1:19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, comprobado, ¿verdad? Jacobo era hermano de Jesús. Otro de los detalles que yo veo ahí, cuando Judas dice que él es hermano de Jacobo, yo siento que Judas se sentía orgulloso de tener un hermano como Jacobo, porque conocía su testimonio, porque por ahí escudriñé que Jacobo
era un hombre muy poderoso en palabra, en testimonio, y era un estorbo para los judíos por el testimonio, por las prédicas, por todo lo que él enseñaba, que fue matado a mazazos. Me conmueve esto. Así murió Judas, a mazazos por Cristo. ¿Qué más testimonio tenía entonces Judas de su hermano Jacobo? Y ahí es donde yo me pongo a analizar. ¿Ponemos como ejemplo nosotros a algún hermano o a algunos o a todos? ¿O ustedes me ponen como testimonio a mí? Porque posiblemente van a decir, Hernán, no, Hernán va ahí por interés, Hernán va ahí por esto, por el otro. Pero no, Hernán pueden decir, es un hipócrita. Muchos pueden decir muchas cosas. Pero qué bonito es cuando yo escucho a algunos que, fulano va a la iglesia, a la Betel o a cualquier otra iglesia. No hablemos solo de la de nosotros, digamos. Nosotros decimos este templo. Bueno, cualquier cristiano del pueblo de Costa Rica, de donde sea, qué bonito es cuando solo cosas bonitas y buenas tienen que decir. Pero qué lamentable. Hace un par de meses quizá, visité a un señor que quedó viudo. Yo fui en la mañana del día siguiente para visitarlo y me encontré con la casa cerrada. Entonces le pregunté a un vecino, ¿ya se la llevaron a la señora? No sé, me dice. Le digo, es que la casa está cerrada. Y le digo yo, sí, ella murió. Me dice, sí, ella murió. Yo vi un carro que llegó en la mañana, pero no sé, dice. Y entonces me dice, ese señor no es de una religión tradicional. Él es evangélico. Le digo, sí. Me dice, qué hombre más bueno. El vecino de la casa siguiente. Me dice, qué hombre más bueno, dice. Qué gran vecino nos tenemos nosotros, dice. Y la señora dice, lástima que ya murió. Cuando él sale en taxi, yo voy, dice, él me lleva, dice. Dice, y es tan bueno, él comparte, dice. Entonces yo meditaba, digo, qué interesante, qué bonito. Cuando uno oye esas palabras, ¿verdad? Se siente uno como muy contento, muy feliz de que hablen bien, ¿verdad? De un hermano, de una hermana. Y entonces, para continuar, vamos a ver qué nos dice la palabra ahí en Judas. Sigue diciendo, después de decir hermano Jacob, a los llamados, dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Antes de entrar al tema aquí principal, como preámbulo, yo diría como una entradita, ¿verdad? Jesucristo nos llamó, así como llamó a Judas, y Judas les escribe a los llamados, dice. Nosotros tenemos muchas formas de haber sido llamados, ¿verdad? Que alguien nos invitó, que por ahí nos dio por leer la Biblia, que en la familia venían a la iglesia. Bueno, en fin, hay muchas formas de haber sido llamados. A mí me hacía gracia un día la nietita.
a ella le enseñan muchos versículos bíblicos. Y entonces ella hablaba del llamado de Samuel. Cuando Samuel estaba dormido y Elí, y Dios le habla por medio de sueños. Y él se va donde Elí, me llamó, heme aquí. No, yo no te he llamado. La nieta con mucha gracia. No, yo no te he llamado, Samuel. Viene la segunda vez. No, vaya a dormir, no te he llamado. La tercera vez. Vaya, duérmase. Hasta que entendió que era Dios el que lo llamaba. Hasta ahí, como dicen, le cayó. Entonces, no sé si queremos ir a ese llamado de Samuel, que está en el capítulo 3 del primer libro, porque son cosas interesantes y debemos de ir aprendiendo, ir leyendo. Primer libro de Samuel, capítulo 3 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Eso no lo salvaba. Donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Verdad qué interesante? Dormía en el templo y aún no había conocido a Jehová, dice. Vamos a ver por dónde iba. El 10, el 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada aún. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Como le digo, son diferentes formas. Cuando iba San Pablo para Damasco persiguiendo la iglesia, Jesús se le presentó. Él cayó del caballo, quedó ciego. Ahí fue donde Dios lo llamó. Tuvo otra forma de Dios llamarlo. Y así como les digo, a nosotros nos llama para muchas cosas, para servir en la iglesia, para servirle a los otros, a muchos hermanos. Tantas formas de servir. Y a veces nos pasa como Samuel, ¿verdad? Nos llama una y otra y no entendemos. Tenemos que pedirle a Dios mucha revelación, ¿verdad? Para poder entender ese llamado que Dios nos da. Entonces, vamos claros, vamos bien, creo. No solo hemos sido llamados, dice que hemos sido
santificados. O sea, parece mentira que cuando Dios le habla a los corintios en su primera carta 1, 2 y 3, le habla a los santos. A los corintios les dice santos, y Corintio era un puerto y eran muy mal hablados y tenían muy malas costumbres, vocabularios y bueno, mucho pecado. Sin embargo, a los cristianos Dios les llama santos. Y a nosotros también, amén. A nosotros también Dios nos llama santos. Y no solo santos, santificados, sino que también santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Jesucristo nos guarda también y nos protege y vea qué interesante, vea qué lindo lo que dice el Salmo 121 del 5 al 8. Comparto con ustedes porque estamos, yo creo, aprendiendo, y son salmos tan bonitos que nos dan tanta seguridad. Hablando aquí de los guardados. 121 del 5 al 8. Vea lo que dice. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará, otra vez, de todo mal. Él guardará tu alma. 3 veces. Jehová guardará 4 veces tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa es la seguridad que tenemos. Cuando salimos de nuestra casa, Él va a guardar nuestra salida y nuestra llegada. A como nos vamos, digo yo, que así regresemos, ¿verdad? Que Dios nos guarda, nos cuida en todo momento. Él es nuestro cuidador. Y yo también digo, nosotros también no debemos de cuidarnos, debemos de aconsejarnos unos a otros como hermanos en Cristo. Amén. Vamos a continuar aquí porque sigue hablando de otras cositas. Dice, todavía no hemos pasado el versículo 2. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Son 3 cosas tan importantes, ¿verdad? Aquí como que cambia la misericordia. Porque dice que el amor, la paz sean multiplicadas, pero también la misericordia. En primer lugar, la misericordia, pero el orden no importa. Lo importante es que somos gente de paz, de amor, y sean multiplicadas la misericordia. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, 14:27 de San Juan. Y en 1 Corintios capítulo 13 hablan del amor, ¿verdad? Ahora bien, vamos ahora sí a seguir con el temita este. Vamos con el versículo 3. Ya entrando más a la doctrina o a la falsa doctrina que había en esos tiempos. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros,
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí ya va entrando en materia, diría yo. ¿Por qué? Porque veo a Judas más que ocupado, preocupado. ¿Por qué se preocupa Judas? Porque sabe, le han dicho, ha oído que la iglesia está siendo atacada por falsos maestros y falsos profetas. Ahí es donde va entrando el asunto. Y Judas ve el peligro que tenían los hermanitos. Entonces él dice, aquí hay que preocuparse, más que ocuparse. Aquí tenemos que estar unidos, unidos en el amor de Dios. Porque dice, escribir acerca de una común salvación. O sea, todos estamos metidos en este canasto. Aquí protejámonos unos a otros. Y si yo me doy cuenta que están en peligro, lo mejor es escribirles. Que se pongan vivos, que despierten. ¿Por qué? Porque hay peligro. El enemigo está metiéndose. El enemigo está atacando. Y esas son las artimañas del diablo. Entonces, en base a eso, dice que él los exhorta aún más cuando dice, me ha sido necesario escribiros exhortándolos. Un poquito más fuerte, ya les habla, que contendáis ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Aquí nos da una pincelada de lo que es la fe. Que no la mantengan solamente, que contendáis ardientemente, que peleemos. No sé si la palabra defendamos la cabe, porque el defensor de los defensores es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Pero a través de nosotros estamos llamados a defender esa fe que un día fue dada, como diciendo, ustedes la tienen, a ustedes no se les va a quitar, ustedes la recibieron un día cuando creyeron en Cristo, pero tienen que cuidarla. Yo diría que es parecido a la salvación. No vamos a entrar en esos detalles de que se pierde o no se pierde, pero sí dice la palabra que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Y aquí, esa palabrita, ardientemente, no se nos olvide, ardientemente, hermanos, luchen, defiendan, estén firmes en esa fe que un día se les dio. ¿Por qué? Porque si ustedes la pierden, perdieron todo. Alguien dijo, la fe es lo último que se pierde. No sé, un dicho. Pero será por eso. Pero lo cierto es eso, que defiendan ardientemente ese punto tan importante, ¿verdad? Ahora yo me pregunto, ¿tenemos nosotros esa preocupación porque estemos cada día más fortalecidos en la fe, en el amor de Dios? Que no solo digamos de boca, sí, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo tengo la fe en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo. No solo eso, es defenderla
cuando alguien viene a querernos atacar. Es por eso que la Biblia dice que la fe hay que defender la verdad, que seamos celosos por la iglesia. Aquí también en San Juan 2:17. Vamos a seguir aprendiendo un poquito. San Juan 2:17 nos dice: entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Por eso les hablo de ese celo. Es un celo muy sano, diría yo, estar ocupados nosotros de mantenernos firmes. Y dice la Biblia, Gálatas 1:8, que aún si un ángel viniera con otro evangelio, sea anatema, y anatema es maldito. O sea, nosotros estamos llamados a defender la fe, lo que hemos creído, lo que vivimos, lo que sentimos. Ahora sí voy a empezar. Hasta ahora voy a empezar. Entonces, ahí está el motivo de la carta. En el capítulo, en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Con razón la preocupación de Judas. ¿Por qué? Porque habían entrado falsos maestros, se habían infiltrado encubiertamente, camuflados, ya impíos. Y ahí sigue diciendo todas las artimañas que venían a querer desviar el pensamiento de los cristianos, a querer apartarlos, confundirlos, y dice que ya no estaban viviendo la gracia, sino que esa gracia se había convertido ya no en libertad, sino en un libertinaje. Ya negaban a Dios, ya no creían en Cristo y se estaban aprovechando, porque el contexto de la carta dice de aquellos hermanitos, aún en lo económico, para sus ganancias. Yo pensando, porque ya son muchos años, ¿verdad?, de estar en el Señor y años de vida que también Dios por su misericordia me ha dado, y le doy gracias a Dios. Lidia Herminia es testigo, Nenita también. Recuerdo una anécdota. Hace 47 años, más o menos, estaba yo pollito, tiernitito, empezando a dar mis pasitas.
pero no, no físicos, ¿verdad? No, no, no se la creen que eran físicos, no. Mis pasitos espirituales, pellizcando versículos bíblicos, escuchando por radio a Luis Palao, apuntando versículos y memorizándolos, tiernitito. Cuando llega un señor, ya tenía yo la tiendita, llega un señor, no, de eso hace menos, 47 son de haberme convertido, hace menos, pero sí era más de 40, 45 tal vez más. Estaba empezando yo también en el negocio. Y llega un señor que después me di cuenta que era de San José y empieza a quererme confundir y a meterme un montón de ideas raras. Y no sé por qué. Una de las cosas que recuerdo era que me decía, es que Dios no habita en iglesias. Dios no está en la iglesia donde usted va. ¿Por qué tiene que ir? Dios está en todo lugar. No hay necesidad. Son unos vividores. Igual que también en aquellos años había una enredadera en el Parque Central de San José. Seguro nadie la conoció. Después la cortaron. Ahí llegaba un señor que se llamaba, tiene que haberse muerto porque estaba bastante mayor, un señor de raza negra. Y él predicaba también totalmente en contra de los pastores, de los sacerdotes, de los templos, vividores. Yo lo iba a oír porque yo tenía sed de escuchar. Pero el hombre era falso. Y este señor, volviendo al caso ahí, este señor que empieza a confundirme ahí, y yo escuchándolo, cuando pasa Florcita, jamás se va a acordar, ¿verdad, Florcita? Usted no se acuerda. Yo sí me acuerdo. Lo tengo muy presente. Florcita pasaba por ahí y se quedó. Y se viene para la iglesia. Pastor, al hermano Hernán lo están confundiendo. Al hermano Hernán lo quieren apartar de la iglesia. Por favor, vaya. Y se va el pastor. Y le dice, mire, no sea usted tan hipócrita. Usted es un falso. Yo a usted lo conozco en San José. Usted es un vividor. Usted lo que anda buscando es plata. Porque por lo general, cuando vienen con falsas doctrinas, buscan la comodidad de ellos. Pastores, predicadores, que dicen ser profetas. Hay que tener mucho cuidado. Personalmente he vivido, y también la iglesia ha vivido. La iglesia ha vivido ataques. Recuerdo también una vez, vino un señor desconocido. Yo quiero dar testimonio. Y se sube acá. Yo doy testimonio, pero la ofrenda me la tienen que dar. Y entonces se levanta el pastor y le dice, mire, a usted no le ha dicho nada a Dios, porque dijo Dios, ¿verdad? Dios me manda a que yo dé testimonio. Y le dice el pastor, mire, haga el favor y se me baja. Usted es un hipócrita. ¿Cómo se le ocurre que Dios le va a decir que usted va a subir y va a pedir plata? No, vámonos, fuera. Ese era el celo de ese pastor. Y yo digo, ¿cuántas veces estamos debilitos a veces? Estamos empezando, no tenemos esas raíces que un árbol debe crecer, dice, tanto para arriba como para abajo. Es un problema cuando solo para arriba y no tiene raíces. Para arriba y para abajo, ¿verdad? El cristiano tiene que crecer y también con buenas raíces, con buenos fundamentos. Entonces yo digo, la iglesia como tal
ha sido atacada muchas veces. Yo sé que aquí hay hermanos que han sufrido ataques del enemigo con falsas doctrinas. Judas menciona también, porque Judas escribe esta carta después de Pedro, y hay una gran similitud entre las cartas de Pedro, más que todo en la primera carta, en el capítulo, perdón, la segunda carta en el capítulo 2, dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, destructores, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, por eso es que Judas dice en el versículo 17: pero vosotros, dice, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían. Gracias, Broncito. Ve cómo lo cuidan a uno. Gracias, hermanos. Sí, no sé por qué a veces me falla la garganta, pero no importa, ahí vamos. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, otra vez, ¿verdad? Orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, otra vez menciona el amor, esperando la misericordia, otra vez, de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces ahí nos sigue escribiendo Judas, también relacionado con Pedro. Ya nos habían dicho, dice Judas, o sea, ya él había aprendido de los apóstoles, y tiene que estar refiriéndose a Pedro. Entonces, esto no es nuevo, ni tampoco es nuevo para nosotros. ¿Por qué? Porque así como en esos tiempos, en estos tiempos también, no se acabarán esas falsas enseñanzas que van a buscar su propio beneficio. Y uno oye de megas iglesias y carrazos y aviones. Bueno, no voy a juzgar, pero yo digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se valen a veces de un pueblo sencillo para confundirlo, para quererlo engañar? Y viene un punto muy importante, no se me duerman, viene un punto muy importante: el desánimo. Hermanos y hermanas, el desánimo, cuando llegan estas cosas, llega el desánimo, y esa es un arma muy poderosa en manos de, ¿saben quién? De Satanás. Esa es una de las armas más
perjudiciales para el cristiano. Y en esta forma muchas veces llega el desánimo, pero no solo en eso, también hermanos y hermanitas, con todo el amor, los no muy buenos testimonios también nos dan desánimo. Y cuando la iglesia debe estar más fortalecida, a veces vienen estos socollones, a veces vienen estas formas de Satanás de movernos el piso, como dicen, y vienen los desánimos a través de los chismes de la iglesia, también de los chismes, a veces comentaritos por ahí, por acá, y eso trae mucho desánimo. Habla del castigo que le espera a esta gente. No pasemos por alto. Ustedes la van a leer la carta y van a sacar eso. Y menciona el castigo en Sodoma y Gomorra. El castigo, aquí no lo menciona, pero uno sabe en Noé, cuando se cerraron las puertas del arca. O sea, Dios va a castigar a esta gente. Todos van a recibir su merecido castigo. A su tiempo, Dios los juzgará. Y menciona al pueblo de Israel también. El pueblo que creyó, ese salió avante. Y el pueblo que no creyó, quedó rezagado, fue muriendo, reclamaron, le reclamaban a Moisés. Ese pueblo espiritualmente murió también y recibieron su castigo por haberse apartado. Eso menciona esta carta, el castigo que vendrá sobre los enemigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Si nosotros valoramos, vemos, sentimos el valor que tiene la iglesia de Dios. Yo me alegro cuando ustedes, por eso en la introducción les dije que qué bonito se ven. Cuando venimos a la iglesia, bien presentaditos, bien mudaditos, nos traemos la mejor ropita. Y gracias a Dios que es que venimos a la casa de Dios a congregarnos, a saludarnos. Hay algunos hermanos tan sonrientes, ¿verdad? Que ahí se cumple eso. El corazón alegre hermosea el rostro. Yo los veo tan hermosos, tan lindos, tan sonrientes, saludándonos unos a otros. Esa es la vida de la iglesia. Que la iglesia sea algo atractivo, que sientan ese amor, esa especialidad que debemos de tener, ¿verdad? Cuando nos saludamos, cuando nos ocupamos unos de otros. Ahora lo que estaba diciendo la pastora Kelly de las visitas, qué importantes son las visitas, que estemos pendientes de que porque un hermano no vino, está enfermo, está desanimado, está confundido, qué escuchó, qué le dijeron, qué propósito tiene su vida. En fin, son muchos detalles. Y yo no sabía que ya era tarde. Entonces, ¿qué hora es? ¿Alguien que me diga? 11:15. Ok. Bueno, vamos a ver un poquito aquí sobre Efesios 4, hablando de la iglesia. El libro de los Efesios es un libro tan bonito
porque nos habla tanto de la iglesia, pero la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿A dónde estamos? 4 del 11 al 16, Efesios dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de su cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, pues estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo les hablaba de lo bonito que nos ponemos, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia con la mejor ropita, las hermanitas un poquito de pintura, sacándose las arruguitas ahí. En fin, perdón. Entonces, es importante, qué bonito, ¿verdad? Qué bueno que no cogemos el mejor vestido para ir a otros lugares, sino que para venir a la iglesia, ¿verdad? Muy, muy importante, muy interesante. Pero, ahí viene el pero. Pero ¿cómo estamos con la iglesia de Dios? Estamos también dándole lugar, teniéndola bonita, cuidándola, porque es un edificio. La iglesia, no este templo, no, es la iglesia de Dios que la constituimos, no solo nosotros, sino todos aquellos, no solo en Costa Rica ni Centroamérica, en el mundo constituimos una sola iglesia. Y esa iglesia dice, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia bien presentadita tiene que estar. Entonces nosotros, dice, que como piedritas que edificamos, tenemos que estar ocupados también, no solo de este templo, sino del templo de Dios, que es su iglesia, ¿verdad? Y para ir cerrando ya, porque nos dice Judas en el texto, ya lo último, y aquel, bueno, vamos aquí a trazarnos un poquito. El 22 dice: a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándonos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada. No se puede entrar muchos detalles porque ya estamos terminando, pero el cierre, como fue interesante la presentación de Lucas, así también el final. Dice: y aquel que es poderoso, le da todo el poder para guardarnos otra vez sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Oiga, Dios nos va a presentar sin mancha con gran alegría, como diciendo: Dios, este hermanito ha cumplido, me gozo en presentarlo con gran alegría, satisfecho de haberle visto su caminar,
su comportamiento, siempre dándole la gloria a Dios. Y dice: al único y sabio, nuestro Señor, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y la iglesia dice: amén. Qué cierre, hermanos, qué cierre de este capítulo, de esta cartita, nos da Judas, dándole toda la gloria a Dios, no dándosela a él, no dándosela a Jacobo ni a los hermanos. El cierre que da Judas es digno de meditar, hermanos, porque todo le pertenece a él. Amén. Todo es para su gloria, todo es para su honra. Por tanto, estamos dispuestos nosotros a glorificar a Dios en todo momento. ¿Cómo es? Hay un himno que decía o dice: no hagamos llorar a Dios, no lo entristezcamos, ocupémonos siempre de esta salvación que Dios nos dio. Cuidémosla, cuidemos la fe, protejámonos unos a otros, porque somos guardados por Él primero, pero también nosotros tenemos una responsabilidad de ocuparnos como escogidos, como santos que somos. Debemos de cuidarnos las espaldas, digo yo, y un consejo y una visita y una palabra de aliento debemos de darla, Señor, para cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres grande, eres bueno y rico en misericordia. Nos has dado todas las cosas y nos das tu palabra, Señor, para que nosotros siempre estemos pendientes de ella. Y siempre cuando nos enseñan, cuando compartimos, es para nuestra edificación, es para que nosotros nos llenemos, pero para glorificar a Dios, no para nosotros, sino toda la gloria. No tenemos de qué gloriarnos, puesto que todo lo que tenemos y lo que somos, te lo debemos a ti, Señor. Por eso siempre decimos: la gloria, la honra sea para nuestro Dios Padre, para Jesucristo y para nuestro Espíritu Santo, que es el que nos enseña, nos guía y nos fortalece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos.